Seguimos estamos hablando acerca de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 14 al 20. Estamos hablando acerca de Uzías. Cómo Uzías tuvo toda esta buena oportunidad, estas buenas circunstancias, cómo su corazón estaba pues bien, porque le iba bien en la guerra, le iba bien en la ciencia, pero empezó a sentir que era superior, su orgullo, su soberbia, y fue a ofrecer incienso en el templo, cosa que no le correspondía. Los sacerdotes le dicen que no lo haga, él sigue insistiendo en hacerlo, y mientras que venía la corrección, los sacerdotes le estaban diciendo que no lo fuera a hacer, venía la corrección, y él se enorgullece y le da mal genio, y ahí empieza entonces la lepra en su mano, ¿no? Entonces vemos cómo el orgullo nos lleva a hacer cosas que están mal, ¿no? Aquí vemos un agravante, ¿no? Que es el pecado al pecado. Aquí está una persona actuando de forma descuidada. Uzías agravó su pecado porque fue reprendido y no fue dócil a la reprensión, sino que se enfureció. Y en esos casos, el juicio divino se manifestó, como habíamos visto ayer en Proverbios 29. Entonces, el juicio se hace público. Las ofensas públicas deben tener vergüenzas públicas. En un asunto peligroso, hacer cosas que Dios no nos ha mandado, no con una visión o revelación por sueños, ni por la confianza o la garantía de su palabra. Es decir, él tenía todas las argumentaciones para no hacer lo que hizo. Pero él tuvo una impresión más alta de él mismo de la que tenía que tener. Y eso lo vemos en este mundo, ¿no? A veces las personas tienen una opinión más allá de lo que realmente son. La concepción que nosotros debamos tener de nosotros mismos no es asunto de los hombres, sino de lo que dice la Biblia. No es lo que la gente me diga a mí que yo soy, es que eso es lo que yo soy. Podemos aceptar opiniones, ideas, pero realmente el medidor que nos dice quién soy es las Escrituras. Aquí hay un mal en este mundo, y es un mal que este rey pensó que podía superar simplemente por sus criterios. Pero hay una cosa que está difundida en esta tierra. ¿Cuál es? Las opiniones de los ricos, las opiniones de los artistas de música, de cine, las opiniones de los deportistas sobre asuntos que son de mucha importancia, la gente los considera, aunque no tengan buen juicio. Es decir, si llega este joven que tiene nombre de mujer, no sé si ustedes lo han escuchado, Maluma es que se llama. Si llega Maluma y habla sobre el aborto, Maluma, ¿qué va a saber del aborto? ¿Qué criterio tiene para eso? ¿Qué educación? ¿Qué pensamiento? ¿Qué argumentación puede saber sobre el aborto? Pero las personas le creen. ¿Por qué le creen? Porque es famoso. Porque vivimos en un tiempo donde así es. El rey Uzías pensaba que su reinado, su fortaleza y su sabiduría eran suficientes, aunque fueron dadas y puestas por Dios, para ir al templo y hacer incienso, según lo que él le pareciera. Y esto es porque tenía poder, cosa que no es ajena en nuestros días. Eso es lo que pasa hoy también en estas circunstancias. La gente piensa que porque tiene algún poder específico de riqueza o porque es un deportista, se levantan con soberbia a hablar de cosas que no entienden. Se levantan con soberbia
sin considerar las realidades. Y aunque no son hombres con buen juicio, que no han podido ni siquiera manejar sus vidas correctamente, pueden hablar de política. Maradona, por ejemplo, un hombre que está en la peor de sus circunstancias, llevado por las drogas, que ha derrochado su fortuna. ¿Cuántas veces no lo hemos visto dando discursos de economía? Eso es una locura. No tiene ni idea de economía. Su vida no es una muestra de eso. ¿Por qué entonces da conferencias hablando del marxismo, en contra del capitalismo, de lo que es correcto e incorrecto, cuando realmente vive de las virtudes del capitalismo del deporte? ¿Por qué entonces lo vemos? Simplemente porque fue un deportista muy bueno y entonces eso le da autoridad en este mundo. Pero esa no es la realidad. Eso es soberbia. Usías pensaba así, que su grandeza le daba derechos que no tiene, como los artistas de hoy en día y los cantantes y todo esto. Piensan que sus talentos les dan también facultades mentales superiores, cuando no es verdad. Jóvenes, sí, así Maluma sea el que diga, así sea un deportista famoso, así sea quien sea, si no está alineado con las escrituras, es soberbio, es una persona soberbia en su propio entendimiento. Que sea famoso no hace que esté diciendo cosas correctas. Que una persona tenga un talento de cantar bien no hace que su vida esté bien y no hace que piense bien. Dios puede poner talentos en muchas personas, pero aún en personas insensatas puede poner talentos. Entonces, un talento no es un sinónimo de que se piense bien, de que se hable bien y que se pueda hacer de todo. Usías pensó que su grandeza le daba derechos que no tiene. ¿Era bueno político? Sí. ¿Era bueno en las ciencias? Sí. ¿Era bueno en mirar cómo hacer para mejorar la agricultura? Sí. Pero no en los asuntos de arriba, no en los asuntos del templo. Y él pensó que los derechos que había tenido lo habían llevado también, o podía también hacerlo, en el templo. La grandeza de este mundo, o los grandes de este mundo, aman la vanidad, pero aman la vanidad, y al amar tanto la vanidad, están descalificados de opinar sobre la verdad. Entonces, su pensamiento, el pensamiento de los grandes de este mundo, de lo que la gente considera los grandes de este mundo, están llenos de la vanidad de su alma. Y sus pensamientos los hacen que se oscurezca la razón. Y por eso pueden decir cualquier cosa. Hace poco estaba viendo un artista famoso y estaba diciendo la importancia de permitir que las drogas sean legalizadas para que la gente ya no tenga que salir a consumir, sino que puedan hacerlo desde sus casas y todo esto. Entonces, yo no sé qué estudios él sacó para decir eso. O sea, no sé si él entiende la fenomenología de la sociedad desde los 80 con el problema del narcotráfico en Colombia y cómo se ha hecho la restitución de las riquezas a causa del narcotráfico y los efectos que tiene las drogas en la sociedad colombiana y cómo la droga que se consume en Colombia no es de la mejor calidad y por eso es que afecta tanto. Bueno, no sé qué estudio socioeconómico y político ha hecho este artista para decir eso, o simplemente es un artista que fuma marihuana y de vez en cuando bazuco de buena calidad porque tiene dinero y entonces llega a su análisis y dice, sí, hay que consumir pues porque eso, ¿para qué prohibir eso si antes la gente tomaba trago? Y entonces pues es lo mismo pero diferente, pero pues hagámoslo. Pero solamente por un criterio que saca en un momento, pues la gente le sigue. Ese es el orgullo, esa es la soberbia. Pensar que sabemos porque tenemos
o porque somos o porque tenemos algún tipo de talento. En el caso de este rey, se pasó los límites. Y todos tenemos que tener límites. Y que tengamos talentos no hace que podamos pasar los límites. Y no hace que podamos opinar o saber de todo. Entonces, esta es una lección que estamos viendo en este pasaje tan interesante y que nos lleva a bajar nuestro orgullo y a tener cuidado con el exitismo y que Dios nos muestre, especialmente ustedes que son tan jóvenes, tan influenciables por los famosos, de cómo pueden ser tan equivocados, pero pensar que tienen la verdad solamente porque hay algo de gloria terrenal, que pronto se acabará, porque es muy fácil y muy rápido que se acabe esa gloria. Padre en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias Señor por tu bondad, gracias por este tiempo que nos llenas de tu gracia. Te pedimos que nos des más entendimiento a la luz de las Escrituras y que podamos ver esto más y más en el nombre de Cristo. Amén.